¿Qué tal? Muy buenas, sean bien halladas, bien hallados, señoras, señores, bienvenidos. Hoy les invitamos a conocer, vamos a hablar del NO2 que tomamos cada día. Están invitados, señoras, señores. Ya saben ustedes que el NO2, y si no se lo recuerdo, como a mí me lo han tenido que recordar, es dióxido de nitrógeno. Bueno, pues están invitados. Sean bienvenidos. El menú que les vamos a servir forma parte de lo que tomamos cada día. Cristina Arjona, de Greenpeace, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Un placer. Muchísimas gracias por atendernos. El Muchas NO2 gracias. parece que es perjudicial, ¿no? No debemos ser muy propensos a ingerirlo, ¿no? Aunque sea de verdad lo que parece que tomamos o forma parte de lo que tomamos cada día, porque está ahí, es la contaminación del aire que respiramos y entre sus componentes les avanzo que se encuentran sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro sódico, carbón, polvo de minerales, cenizas metálicas y agua, todo bien movidito y ahí lo tenemos. Es el menú que tenemos ahí fuera. Así que de esto vamos a hablar. Si les apetece, como les decía, están ustedes invitados. Cristina, es fuerte el tema y además es un tema que llevas tú como, digamos, no sé si decir monográfico, pero realmente trabajándolo a fondo porque ya está proyectado y está en marcha realmente desde hace más de un año, quizá casi 2 años, ¿no? Y estamos ya en 2023 y esto ha de ir tomando cuerpo y formalidad, digamos, normativizada, por llamarlo de alguna manera. ¿Es correcta la exposición inicial? Sí, efectivamente, dentro de la campaña de movilidad de Greenpeace, uno de los principales motivos de trabajo y de los objetivos de nuestro proyecto es este, ¿no? Intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en las ciudades producidas principalmente por el transporte, que es uno de los principales sectores que como, bueno, no sé si conocéis, aporta aproximadamente en España el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una barbaridad esto. Esto de la capa de ozono y tal, ahora se me ocurre preguntarte esto, porque claro, estamos hablando del efecto invernadero contra el que se está luchando desde todos los puntos y parece que cada vez hay más solidaridad. Si quieres esto de la solidaridad, matizarlo, porque hay unos que tienen más solidaridad y otros que tienen menos, y algunos que restan. Pero por entrar un poquito en este asunto, ya que hablamos con Greenpeace, que no es una ocasión diaria, es verdad que esa capa de ozono se está cerrando y que no sé si leí un día que en 2030 puede estar completamente recuperada. Efectivamente, de hecho, gracias a acciones que se hicieron en un pasado, como la prohibición de determinados productos, determinados componentes, ¿no? Esta capa, efectivamente, el agujero de la capa de ozono se está cerrando. Esto es una acción colectiva desde las tipo las que apoyamos desde Greenpeace, es decir, las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? De que cuando hay Sí. una necesidad climática, efectivamente podemos revertirla, ¿no? Como en este caso el cambio climático y el no llegar al famoso 1,5%. Y efectivamente está a punto de cerrarse. Ahora acaban de salir, no sé si lo habéis podido leer, hay noticias recientes de que por culpa de los incendios, de los grandes incendios que se están produciendo ahora en Australia, puede volverse a abrir. Pero bueno, yo creo que con el esfuerzo colectivo se ha logrado mucho y con esta solidaridad que comentaban, ¿no? Creo que es necesario que hagamos hincapié en que juntas podemos revertir estos cambios, siempre si toda la sociedad pone de su parte. Muy bien. Bueno, volvemos al plato menú del día. Dióxido de nitrógeno. La exposición a esta ingestión diaria, porque es habitual, es lo que respiramos diariamente en las grandes ciudades, creo que aumenta considerablemente el riesgo de enfermedades muy complicadas, muy peligrosas, la cardiovascular, que está a la cabeza, las respiratorias, el cáncer de pulmón. ¿Estamos en eso? ¿Estamos en lo cierto? Efectivamente, no solo eso, sino también, por ejemplo, el asma infantil está demostrado que en las grandes ciudades es el porcentaje de estos casos más alto y complicaciones en los embarazos, partos prematuros. Es decir, estamos hablando de un tema que ya no solo un tema a nivel global, sino de salud de las personas que
que influye pues temas como la movilidad, como o sea, en este caso el que nos ocupa, ¿no? El transporte y la movilidad tienen un Sí. componente importantísimo y que está en manos de la ciudadanía el poder revertir esto. Es decir, y efectivamente, como bien comentaba, muchísimas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, de asma infantil, están relacionadas con esto, con las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. Vuestra opinión, y me parece que estamos todos en esa línea, es en readaptar, ¿no? Porque las ciudades, yo no sé si se pueden reinventar, pero por lo menos modificar o readaptar las ciudades, ¿no? A modo que sean algo más saludables para las personas, para el planeta y para los planetarios, ¿no? Y es de urgente necesidad, ¿verdad? Efectivamente, mira, sí, hay casos flagrantes de que el coche, bueno, desde los años 50 venimos diseñando las ciudades específicamente para el vehículo privado, para los coches de combustión, además en Así este es. caso. Y los coches ocupan alrededor de un 70% del espacio público, cuando no el 70% de la población tiene un vehículo ni conduce un vehículo. Es decir, la ocupación del espacio ya no solo de circulación, sino de aparcamiento que tienen los vehículos es inmensa respecto al resto del espacio público que tiene la ciudad. Entonces, efectivamente, está en manos de la ciudadanía y de las instituciones el pedir un cambio hacia otro modelo de ciudad que sea más humano, que tenga mayor espacio público, mayor espacio para la movilidad activa, esto es para pasear, o sea, para los peatones y para los ciclistas, porque no se nos debe olvidar una cosa: todos y todas en algún momento somos peatones, es decir, aunque seamos conductores de vehículos, al final todas y todos somos peatones, y esto es algo que muchas veces se olvida en las ciudades. No está el espacio público, no está muchas veces diseñado para ello. Y luego otro factor importante también es el transporte público, fomentar e incentivar el transporte público como uno de las palancas de cambio en la movilidad de las ciudades. Ya. Sí, vosotros lógicamente apostáis y recomendáis, como estabas diciendo, dirigiéndote a la ciudadanía en general, en fin, que la calle es de todos como peatones también. Por ejemplo, utilizar el transporte público lo menos posible, o al menos el automóvil privado lo menos posible, caminar, desplazarnos en bicicleta, que decís en Greenpeace que se está recuperando un poco esta feliz costumbre y sana, ¿no? Utilizar el transporte público, en fin, lo menos posible. Aunque este transporte público pueda ser en un momento dado también, pues no sé cómo decirte, algo que forme parte de la sostenibilidad, porque ya los motores de los autobuses, especialmente yo vivo en una ciudad grande como es Madrid, y la verdad que los autobuses se notan mucho por fuera y por dentro. Yo no sé si el espacio, el aire que respiramos también lo nota, es decir, si la incidencia de los gases expulsados por los autobuses, que hay miles en Madrid, en las grandes ciudades, tiene una incidencia en ese aire que respiramos, o es más el vehículo privado. Bueno, por apuntar una cosa, nosotros sí que abogamos por los desplazamientos en vehículo, en transporte público. Esto es uno de los principios básicos de la movilidad. Es decir, el transporte público hay que utilizarlo y siempre es prioritario frente a cualquier modo de transporte, o sea, frente al vehículo privado. Entonces, sí. Respecto a la pregunta que me hacías de si contamina, bueno, por supuesto, un autobús de combustión contamina más que un autobús eléctrico, eso está claro, pero también hay que tener en cuenta el número de personas que desplaza un autobús, que puede estar desplazando en torno a 60 personas de media, frente a los desplazamientos que realiza un vehículo. Frente a un autobús tendríamos 60 coches, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre el transporte público siempre va a contaminar menos que el vehículo privado, aunque este transporte público todavía el combustible siga siendo combustible fósil. Desde luego, no seremos nosotros quienes nosotros abogamos porque este transporte público se vaya transformando poco a poco a movilidad eléctrica, pero mientras tanto es mucho mejor viajar en transporte público que en vehículo privado, por supuesto.
Vamos, resumiendo, vienes a decir que aunque sea con motor de combustión y no Por supuesto. eléctrico, aunque sea con motor de combustión, aunque ponga gasoil o diésel o lo que le pongan, siempre será menos pernicioso para el aire que respiramos que el que expulsan los motores de 60 vehículos comparado con esas 60 personas que van en un autobús en un viaje concreto. Muy Efectivamente, bien. José Luis, mira, en movilidad, perdona que te interrumpa, hay un No, principio no me básico interrumpes. que se llama la pirámide de movilidad, ¿no? Pues la pirámide de la movilidad, ¿no? Que parte Sí, no sé si recuerda la pirámide alimenticia famosa, ¿no? Del que te dicen cuánto sí, tienes que comer sí, más, sí. de que hay que comer más y de que hay que comer menos. Pues en movilidad existe la misma distribución, pero en este Pirámide. caso en cuanto al modo de los desplazamientos, ¿no? Entonces, en esta base de Sí. la movilidad deberían estar todo la movilidad activa, es decir, principalmente el peatón, que Mm. muchas veces nos olvidamos del peatón, empezamos a pensar en la bicicleta y demás, pero primero los desplazamientos a pie, después la bicicleta la bicicleta o, por ejemplo, el vehículo de movilidad, los patines, ¿no? Los patinetes eléctricos y demás. Sí. Después Eso el te transporte quiero preguntar público, ahora. Sí. y después el vehículo privado. Este es el principio de la pirámide de la movilidad, que tienes que partir de que los principales desplazamientos que se hagan en la ciudad tienen que ser movilidad activa. Y luego también Sí. partir de que para esto tenemos que tener una ciudad de proximidad, una ciudad con mezcla de usos, una ciudad que sea cercana, en la que los servicios públicos sean cercanos a la ciudadanía, porque el mejor Ujú. desplazamiento es el que no se hace. Esto es así. Como la guerra. Recordemos cuánto se ahorró en emisiones, ¿no? Sí. Durante la pandemia por el teletrabajo, o cuánto se ahorra con reuniones, ¿no? Como esta, que hemos ahorrado un viaje, pues, por Ujú. ejemplo, mío, ¿no? Desde Málaga a Madrid. O sea, Ujú. hay que tenerlo siempre presente. Sí. Cristina, ¿qué está resultando más fácil o más sencillo? Porque estáis trabajando de cara a la ciudadanía, tú estás haciendo y poniéndolos como, en fin, primer interés y primer interesado, es el ciudadano, el peatón. Pero luego está la autoridad competente, local, regional o nacional. ¿Qué os está resultando más fácil de convencer? ¿A la ciudadanía o a las autoridades correspondientes? Bueno, como sabes, la labor de Greenpeace tiene una importante labor de incidencia política y de intentar que nuestras peticiones y demandas lleguen a los políticos, ¿no? Eh, Sí. a las Responsables. Sí. instituciones, es el responsable Sí. de las instituciones. Mm. Entonces, está claro que nuestras demandas calan en la ciudadanía, y gracias a que calan en la ciudadanía a través de nuestras peticiones y nuestras actividades podemos trasladarlo a los responsables políticos. Pues, entonces, yo creo que bueno, no es hablar de dificultad, es hablar de que son trabajos diferentes. Hay para que, por un lado, concienciar y animar a la ciudadanía a que tomen las medidas que puedan o quieran para ser más sostenible, para intentar contaminar menos, y luego, por otro Sí. lado, pues activar, ¿no?, a los responsables políticos en estas medidas. Bueno, Sí, ya sí. desde la Unión Europea también están haciendo, o sea, se están insistiendo también en esto, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que hay que tener conciencia y responsabilidad también, como peatón, como ciudadano y como responsable. Como responsables que somos cada uno como individuos y de modo personal, Aunque no ¿no? puede recaer todo en la ciudadanía, que esto es importante, que por eso también la importancia del trabajo de pedir a las instituciones, ¿no?, que sean ellas las que Ya, trabajen por ya, tener transportes más sostenibles, más ya. limpios, por mejorar el transporte público. Es decir, no podemos hacer que todo el esfuerzo del ecologismo, ¿no?, o de la conciencia Sí, medioambiental o sí, la lucha contra el cambio climático recaiga sobre la ciudadanía. Esto tenemos ya. que tenerlo claro, porque al final lo estamos poniendo como un esfuerzo cuando realmente no debe ser un esfuerzo. Esto es beneficio de todos y de todas,
nos va a repercutir positivamente. No debemos tomarlo como un esfuerzo como muchas veces se No toma. creo. No, hombre, puede ser un esfuerzo, pero en el mejor sentido de la palabra, porque es en beneficio propio, ¿no? El esfuerzo, quiero decir, y cuando menciono a la ciudadanía, lógicamente, como hemos empezado comentando, y con tu guía y pauta, realmente que los ciudadanos en el fondo somos los últimos y los primeros, los últimos responsables de lo que nos ocurra, ¿no? Pero también somos los primeros. Es decir, como habéis empezado vosotros, ¿no? Como empezó Greenpeace, con un grupo de ciudadanos que se pone en marcha y se lanza a luchar y a convencer a las autoridades por los caminos más pacíficos, de ahí el nombre, ¿no? Pero por eso menciono la ciudadanía y la subrayo, ¿no? Si nos duele a nosotros lo de la contaminación, lo del transporte público, lo mismo que el sueldo, lo mismo que cualquier situación laboral en un momento dado en equilibrio, pues entiendo que es el que se tiene que mover. E incluso ahí está la participación que los propios ciudadanos, y yo invito a ello, a que cuando nos hagan una llamada de teléfono al móvil o a casa, oiga, soy de Greenpeace, que les atendamos, que les escuchemos, porque seguro que lo que nos van a proponer es bueno para ese ciudadano y que cada día seamos más también es mejor, ¿no? Que las personas podamos disfrutar, que es de lo que se trata, y vosotros proponéis, tú lo mencionabas, recuperar espacio público y que las ciudades sean más para las personas que para el transporte o los medios de comunicación, ¿no? Es decir, recuperar parques, jardines, ¿no? Este es uno de los objetivos que tienes tú personalmente, ¿no? Creando con esta historia. Efectivamente, José Luis, esto es uno de los objetivos porque al final se trata de eso, ¿no? De que nuestras ciudades sean ciudades habitables donde puedas hacer comunidad, donde puedas conocer a tus vecinos y a tus vecinas, donde puedas salir con tu hija y con tus hijos tranquilos a la calle sin tener que estar pensando en que pues no puedo soltarlo de la mano porque va a venir puede haber un accidente, donde podamos respirar un aire limpio sin temor a tener ningún tipo de... Por ejemplo, las alergias, antes no se nos ha olvidado comentarlo, pero las alergias también están muy vinculadas, ¿no?, a la contaminación atmosférica, donde haya espacios... bueno, esto ya es otro tema, no es competencia totalmente de la movilidad, pero haya espacios verdes, haya espacios sombreados, ¿no? Porque esto también es otro tema importante, las islas de calor, las famosas islas de calor que estamos sufriendo, ¿no?, con la subida de las medias de las temperaturas y las horribles olas de calor que hemos sufrido este verano o que ahora mismo acabamos de pasar unos días con 30 grados de media. Esto no es normal que ocurra en marzo. Entonces, son mecanismos que intentamos proponer y convencer tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía de que son necesarios, que existan en las ciudades y que las ciudades tienen que ir poco a poco cambiando hacia ese nuevo modelo que se ha comprobado que es un éxito en muchas ciudades en las que se está implantando. Es decir, esto no es un invento que se esté haciendo ahora, pero que algo que está funcionando muy bien y que luego todas viajamos y vemos ciudades en las que se viaja, todo el mundo va en bicicleta, todo el mundo coge el transporte público, hay parques, hay jardines, muchísimos espacios peatonales y nos gusta estar allí. Entonces, eso es lo que demandamos. Yo cuando se habla de bicicletas, bueno, Madrid no es precisamente un paseo, no es algo muy llano. Pero me imagino en bicicleta, el ciudadano en bicicleta en Toledo, por ejemplo, puede ser caótico, salvo que salga un Martín Vagamontes, ¿no? Un Federico Martín Vagamontes, ¿no? O sea, lo que sea, que claro, salió y cómo salió. Pero quiero decir que no todas las ciudades se prestan al ciclismo personal, no particular, no todas, pero siempre en la medida en que podamos, es cierto, y además con la ventaja esta del inventito del motorcito, parece que ayuda mucho, ¿no? Parece que ayuda, y es verdad que proliferan. De hecho, en Madrid ya hace años que existen en las principales avenidas el carril bici, ¿no? Los carriles bici tan demandados en años pretéritos, pero ahí está, es uno de los objetivos. Como también es objetivo, y vamos de nuevo, nos dirigimos, ponemos el punto de mira en los administradores públicos. Entiendo que principalmente en los ayuntamientos, pero corrígeme, de cualquier modo, lo que se viene persiguiendo y pidiendo, exigiendo, son términos de Greenpeace,
son zonas de bajas emisiones, ¿verdad? Esto se viene implantando ya. Efectivamente, hay un Real Decreto que obliga a que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes en España establezcan sus zonas de bajas emisiones. Son 149 ciudades, en España. A partir 149. de... Sí, 149 ciudades y mayores de 20.000 habitantes que superen unos límites determinados de contaminación, es decir, también otras más pequeñas si están contaminadas, es decir, entonces están obligadas a establecer unas zonas de bajas emisiones en las que el vehículo privado tiene limitado el acceso a ellas. El objetivo de estas zonas de bajas emisiones no es otro que reducir, como su nombre indica, las emisiones en las ciudades y además favorecer, como hemos comentado antes, ¿no? Un espacio que el espacio público esté mejor repartido para el resto de los modos de transporte, porque hay que recordar que, por ejemplo, si nosotros reducimos el número de vehículos en la calzada, de vehículo privado, he hablado, también vamos a mejorar también la circulación de los autobuses, por ejemplo. Esos autobuses irán más rápido y funcionará el transporte público mejor. Entonces, se trata de esto, ¿no? De establecer una serie de zonas de bajas emisiones para que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan, por una parte, y por otro lado, los otros modos de transporte se mejoren también. Y aumente el espacio público de uso para la ciudadanía. Sí. Los que estamos en grandes ciudades residiendo o en la periferia, la verdad es que cuando llegamos o entramos en Madrid ya tenemos limitaciones serias porque hay multa. Sí. Hay multa considerable, hay restricciones reales, está perfectamente señalizado. Y claro, cuando estamos mal acostumbrados a ir a movernos, ir a comer, ir a cenar, ir con los amigos, ir al cine, salir del cine con el coche para arriba y para abajo, esto dificulta porque precisamente esa piña, ese Manhattan madrileño, es donde están los centros más lúdicos, ¿no? de la ciudadanía, y es donde más complicado se presenta, porque tenemos multa. Y los aparcamientos empiezan a ser escasos, o lleva ya tiempo que son escasos, porque en los aledaños más cercanos, en las calles más próximas a ese Manhattan madrileño, ya están ocupadas solo por los residentes. Es decir, el coche es que lo tienes que dejar prácticamente a una distancia muy considerable de lo que es la zona limítrofe de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, es complicado manejar el coche. El tema, y de aquí paso, es complicado y es que tenemos muchas dificultades, pero que es en bien propio. Lo que pasa es que, como decimos, al final se trata de eso, de ponérselo difícil al coche para que acceda a las personas en transporte público. Y de hecho, estas medidas deben estar acompañadas con un impulso al transporte público, esto es básico, para el buen funcionamiento de las zonas de baja emisión y para que estas zonas sean un éxito y no sean rechazadas por la ciudadanía, que es lo importante. Muy bien. Luego está el impulso del ferrocarril. Cuéntanos, porque esto es bonito. La verdad es que yo empiezo a usar más el transporte público. Y porque es que cada día realmente en Madrid y en sus ciudades limítrofes, y entiendo que en ciudades grandes, que son las más problemáticas, porque si hablamos de, no sé, de otras ciudades más pequeñas, no hace falta mencionar nombres, pero ciudades de 100.000 habitantes, 150.000, hay muchas, algunas capitales de provincia, ¿no? Bueno, la historia es otra. Pero lo del billete climático, el impulso al ferrocarril, que se viene, que lo venimos utilizando cada vez más, la verdad es que cada día es más positivo. Yo creo que somos más optimistas, aunque tiene sus horas punta, pero suele ser cómodo, limpio, económico y sobre todo verde, ¿no te parece? Yo creo que deberíamos, y aquí pues lanzamos una lanza en favor de las administraciones responsables que trabajan esto y lo están trabajando bastante bien. No sé si escasamente o se cubren los expedientes, pero sí quiero que nos des un perfil de esa situación. Pues efectivamente, esta es una de las puntas de lanza del proyecto, ¿no?, de movilidad de este año de Greenpeace, es hacer el transporte público
accesible, asequible y atractivo para la ciudadanía, y haciendo un especial hincapié en el ferrocarril, ¿no? En el tren. Como bien has comentado, solo dos apuntes. El tren es el modo de transporte favorito de las personas cuando le preguntan si tienen que escoger un modo de transporte. Es decir, la mayoría de las personas escogerían viajar en tren siempre y cuando hubiese una buena combinación que los llevase a su destino. Un modo de transporte limpio, eficiente, eficaz y además apreciado. Esto también es importante, que lo tengamos en cuenta. Además, hace poco leí, había también una encuesta, ¿no?, que decían que las personas que realizaban el commuting, ¿no?, el desplazamiento al trabajo diario, desplazamiento obligatorio, ¿no?, que se llama en movilidad, los que lo realizaban a pie, en bicicleta o en transporte público, eran más felices o llegaban más felices al trabajo que los que iban en vehículo privado. O sea, esto también hay que pensarlo, ¿no? Porque tú puedes ir, si vas caminando, bueno, puedes ir escuchando música, vas tranquilo. Si vas en bicicleta, si vas en transporte público, puedes ir leyendo. Pero pensemos cómo va muchas veces, ¿no?, la tensión de los conductores, el clima. O sea, que esto viene un poco a colación, ¿no?, de lo de que el esfuerzo no es tanto, ¿no? No debemos pensar que es un esfuerzo, ¿no?, el ir en transporte público. Y volviendo al ferrocarril, pues esto del billete climático viene pues desde el proyecto europeo, ¿no?, para intentar hacer, bueno, del ferrocarril uno de los modos de transporte prioritarios, ¿no?, para la ciudadanía y para los ciudadanos de Europa en particular. La idea es que con un único billete se puedan utilizar todos los modos de transporte. Es decir, aquí ya pasamos más allá, vamos más allá del ferrocarril, ¿vale? Es un concepto que, bueno, en Madrid, en algunos casos, está el billete, ¿no?, de el abono transporte de Madrid, sería algo similar a eso, pero aplicado a todo el Estado, al contexto de todo el país. Es decir, que la ciudadanía, independientemente de dónde viva, pueda utilizar una única tarjeta y con esa tarjeta utilizar todos los sistemas de transporte. Eso, efectivamente. Pues esto es una joya. Pues esto es una joya. Ojalá esto llegue, además personal intransferible con tu fotografía y todo, ojalá esto llegue a toda la ciudadanía española, porque es una auténtica joya. Metro, autobús y tranvía, si lo hubiese, todo. Y ahora mismo, pues otra lanza en favor de la administración, perdona, pero es totalmente gratis, todo el año. Ahí vamos, ahí justo era lo que iba a comentar, es que a ciertas edades, claro, pero si no es muy económico. Hay que aprovechar, es decir, lo que queremos es que a raíz de las medidas que se han empezado a tomar en algunos países, ¿no?, porque en Austria ya existe este climatique, por ejemplo, no es algo que sea impensable, ¿vale? En Alemania se propuso este verano un climatique por 9 euros, es decir, por 9 euros podías utilizar, a 9 euros al mes podías utilizar todos los modos de transporte del país, ¿de acuerdo? Ahora están repensándolo y están viendo qué tarifa va a tener. Parece ser que va a ser 49 euros. Aquí estamos ahora mismo estudiándolo. Nuestra propuesta estamos trabajando en ella, nuestra propuesta, pero la idea es esa, ¿no? Intentar convencer a la administración de que esto es necesario, de que además tiene que tener un precio asequible para la ciudadanía, es decir, el transporte público es cierto que no se arregla únicamente con el precio, pero sí incentiva su uso y es la medida más fácil y más rápida de aplicar para que la gente se anime a utilizar el transporte público. Es decir, es la primera medida que debe ir acompañada de otras medidas de mejora de los servicios, mejora de la frecuencia, mejora de la infraestructura si hablamos del tren, mejora de los vehículos si hablamos de autobuses, pero esta medida de precios sí que incentiva. De hecho, volviendo al tema de la gratuidad, tenemos desde 2022, desde el verano de 2022, la medida de los abonos gratuitos de Renfe, que gracias a ellos, por un precio de 10 euros para la cercanía y de 20 euros para que después se devuelve, son fianzas, para la media distancia, se pueden utilizar
todos los trenes que quieras. Es decir, entonces nuestro propósito es que esta medida no desaparezca. Es decir, que esta medida mejore con el tiempo y porque, de hecho, perdóname porque tenía los datos por aquí, si me permite comentártelo, pero no sé cuánto ha sido. Bueno, pues mira, entre septiembre y diciembre de 2022, el número de usuarios creció un 40,7% respecto al año 2021. Es decir, ha animado realmente a la ciudadanía a coger el tren. Sí. Pues 2022 estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. 2022 ha sido una eclosión. Y lo bueno es que lo van a mantener durante 2023 y lo que nosotros queremos es que se convierta en una medida permanente. Que esta medida, porque sinceramente pensamos que desde la administración pública se está haciendo una fuerte apuesta por mejorar el ferrocarril, esto está claro, lo estamos viendo, pero debe ir a más y apostamos porque este sistema de abonos o de billete climático todavía tendremos que definir, ¿no? Cómo lo vamos a llamar pero esta es la clave, que impulsar esto y que impulsar transporte público, porque está claro que cuando a la ciudadanía le dan la oportunidad y los medios, lo utilizan. Sí, así es. Pues sí, gracias a Dios tenemos una ciudadanía en general y a nivel europeo y yo creo que a nivel universal cada día más sensibilizada, más solidaria, ¿no? Austria es un ejemplo realmente, ¿no? Austria en este caso es la que ha dado el primer paso de un modo definitivo, ¿no? Efectivamente, el billete climático de Austria tiene un sistema que abarca todos los modos de transporte del país, creo, exceptuando 2 landers, creo que son los que no están dentro, pero el resto del país puede circular por él por un billete. Nosotros hemos observado que sin embargo el precio es un poco elevado para lo que es Austria, que es todo más alto, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces aquí también una de las demandas sería que el precio fuese asequible para la ciudadanía, porque al final, si estamos en un contexto de crisis en la que están subiendo los precios, un contexto de crisis económica, ¿no?, en la que suben los precios, un contexto de crisis climática en la que es fundamental que cambiemos los modos de transporte, que los desplazamientos en vehículo privado se reduzcan y los gases así reducir los gases de efecto invernadero, promover una medida con unos precios asequibles es fundamental. Por eso también el éxito, ¿no?, del abono transporte. Sí. En Austria, por concretar el precio, no sé si lo hemos dicho, es al año, es anual, el transporte público. Alrededor de 900. Todo. 900 euros, todo. 949 creo euros. Efectivamente. Y con 110 euros más. Sí, tengo entendido que además, sumándole 110 euros a esos 949, pueden viajar hasta 4 personas más. Además del titular del billete, 4 niños junto al portador del billete. Y la verdad es que hace atractivo el transporte público, es higiénico, saludable, y frente al coche es que no tengo ni que aparcar y además llevo chofer particular, ¿no? Es que es algo tremendo. Una cosa que me queda por preguntarte, y es que creo, y no lo hemos hablado, creo que en Greenpeace no sois felices, o voy a decirlo de otra manera, no se ha conseguido el objetivo totalmente, porque se puede conseguir el objetivo en cuanto a reducir los gases a través de los cambios que hemos comentado que se vienen sucediendo, ¿no? Menos coche, menos autobuses, menos contamino, etcétera, etcétera, porque se electrifican esos medios de comunicación. Pero es que no estáis satisfechos con que sean eléctricos los coches. Y claro, cuando te lo explican, como me lo habéis explicado a mí, bueno, como he podido ver, claro, es que hay que aparcar. El coche puede ser eléctrico, pero ocupa. El autobús puede ser eléctrico, pero ocupa. Y entonces se trata de recuperar la calle, ni eléctricos ni leches. Que la calle es nuestra, que dijo alguien, pero es que es así, tenemos que recuperar parques y jardines. Yo recuerdo de joven, vivía
centro de Madrid, y claro, podía correr. De verdad que podía correr, eran otros años y había muchos coches, ¿no? Yo corría Gran Vía, bajaba hasta la casa de campo, subía. Ahora eso no se me ocurre. Ahora, si quiero ir a la casa de campo, tengo que coger el coche o la moto. Es así. Efectivamente, sí. Pero es que se trata de que estorban. Estorban los coches, sean eléctricos o sean de carbutano. Efectivamente, la solución a la movilidad no es sustituir los coches que tenemos ahora de combustión por coches vehículos eléctricos, porque las externalidades de estos vehículos van a seguir siendo las mismas. Es decir, las externalidades son los otros problemas que conlleva el coche, aparte de la contaminación. Es decir, va a seguir habiendo atascos, va a seguir habiendo accidentes, va a seguir ocupando el espacio público. Entonces, se trata de reducir el número de coches y hacer una movilidad compartida, es decir, que en la que todos los modos de transporte, en la que el cambio modal se traduzca hacia otros modos de transporte más sostenibles, hacia el transporte público, hacia la movilidad activa y, como bien has comentado, recuperar el espacio para la ciudadanía. Pensemos en la cantidad de espacio que tendríamos si no existiesen 2 bandas de aparcamiento en prácticamente todas las ciudades de nuestro país, por ejemplo. Sí, lo van a tener en cada calle, sí, en muchos casos, en la inmensidad. Efectivamente. Entonces, hay que apostar por esto, porque las ciudades sean compactas, que tengan la mayoría de los servicios en todos los barrios, así evitaremos grandes desplazamientos, nos desplazaremos solo para lo que sea necesario. Este modelo urbanístico disperso que se ha propagado, ¿no?, en los años 90 y 2000 de hacer las urbanizaciones en el exterior de las ciudades sin pensar en que luego los servicios públicos tienen que llegar hasta allí, sin que en muchos casos tengan servicios de transporte público eficaces y eficientes, sin que cuenten con todos los servicios necesarios, pues hay que repensar este modelo. Hay que repensarlo y pensar que no, que esto... que esos sistemas que funcionan de... Todo lo que está diciendo. Sí, no, es por resumir porque nos vamos de tiempo, pero todo lo que está diciendo estamos ahí y estamos con ello. No, sí, es correctísimo todo, pero que es muy complicado. Es muy complicado porque el número de coches, si sigue siendo el mismo o similar, pues no solucionamos nada. Y luego no hemos señalado que habría que equipar esas aceras de conexiones al coche eléctrico, ya que aparcas lo enganchas, ¿no? Es decir, con lo cual dificultas el tránsito peatonal por las aceras, por las calles. Es decir, que el coche eléctrico es solución, pero como decía al principio, no nos hace felices del todo. Efectivamente, forma parte de la solución, pero no es la solución total. No es. Ni tampoco creo que sea un paso intermedio. No sé lo que ocurre. Ya lo veremos. No. Pero entre vosotros y las administraciones públicas vamos a ver si se mejora ese aire que debemos respirar. Cristina Arjona pregunta, y termino, ¿qué ha sido del guerrero del arco iris? El Rainbow Warrior. Bueno, pues ahí todos y todas somos Rainbow Warrior, como decimos, ¿no? Aquí cuando te haces socia yo ya era socia de Greenpeace antes de entrar a trabajar aquí, ¿no? Pero al final cada uno de nosotros somos los Rainbow Warriors y los que debemos poner nuestro granito de arena para conseguir que un mundo en paz y verde, ¿no? Y justo, que es muy importante también. Un mundo en el que la justicia, la paz y el medio ambiente vayan de la mano. Sí, muy bien. Pues terminamos. ¿Cuántos barcos tiene ahora Greenpeace? 3. Muy bien. Y ahí siguen luchando. Hay una aplicación muy interesante en la web de Greenpeace. Ahora mismo no te sé decir cuál, pero te puedes meter y ver dónde están ubicados cada uno de los barcos en cada momento. Y en esa aplicación vamos viendo hacia dónde van, cómo se mueven, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, claro, no lo ves, lo puedes ver a lo largo de los días, porque en ese mismo día no se ve. Pero sí se ve dónde están cada uno, porque cada uno está en una misión o en una acción, están cada uno con un propósito diferente, pero muy, muy interesante y
y es interactivo. Y además creo que tienen cada uno en el mástil una cámara y puedes ver también lo que ellas van viendo. Conectas con la cámara, maravilloso. Sí, Cristina Arjona, muy interesante. Muchísimas gracias, gracias a ti y a por darnos la Greenpeace, oportunidad. de verdad. Gracias, gracias, gracias. Mucha suerte, mucha salud y mucha A paz. vosotras. Eso, muchas gracias.